Esto es Interdependientes, el podcast. Porque migrar es un reto, pero no tenemos que hacerlo solos. En este espacio escuchamos historias, compartimos experiencias, transformamos nuestras vivencias migratorias en herramientas de bienestar y construimos un camino de sanación colectiva. Bienvenidos a Interdependientes del podcast. Una vez más estamos aquí con ustedes, Janet Patiño y Beatriz Patiño. Nos llena de mucha alegría el poder estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más, nuestro segundo episodio. Hoy escucharemos más a fondo la historia de Beatriz. Ella está dispuesta a compartir con nosotros lo que ha sido su proceso como migrante desde tan pequeña edad y qué herramientas ha adquirido durante su proceso para lograr ser la mujer que es hoy en día. Bueno, la verdad, prima, Janet, siempre le quiero decir prima, pero bueno, sí, estoy como medio nerviosa, estoy como con el estómago así, medio así, pero eso es una buena práctica para cuando vengan nuestros próximos invitados. Entonces, bueno. Así es. Respirando profundo. Ok, hágale pues. Bueno, a ver. Bueno, como ya sabemos en el episodio anterior, Beatriz nos hizo un pequeño resumen de su vida, pero hoy vamos a entrar más a fondo para conocer un poquito más profundo lo que fue su proceso. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo empieza tu vida, dónde naciste, cómo era tu barrio, cómo te sentías ahí. Sí, bueno, yo como les dije la semana pasada, pues el primer episodio que nací en Itagüí, creo que nací en Itagüí, pues usted sabe que con la familia no se sabe, pero sí nací cerquita a Medellín. Mi papá era una persona que se movía mucho de ciudad a ciudad, buscando obviamente la mejoría financiera. Mis padres, los dos de mi mamá y mi papá son de pueblos, mi papá es de Sonsón, de un pueblo antioqueño llamado Sonsón, y mi mamá creo que es de un pueblo también antioqueño, no sé si es Jardín o algo así, no sé, es de otro pueblo. Los dos se encontraron pues en la ciudad y pues comenzaron su vida juntos, tuvieron 3 hijos juntos, y me acuerdo que viví un tiempo en un lugar costeño que se llamaba Montelíbano. Montelíbano, gracias, sí. Tengo muy mala memoria de mi niñez, no recuerdo muchas cosas de mi niñez, yo creo que eso es como parte del trauma también, que es algo que nos pasa. Pasé una niñez muy bonita, tengo un hermano que me lleva 15 años y él fue muy cercano a mí, pero más mi hermano mayor, siempre me cuidó mucho, yo me acuerdo de jugar mucho con él, con mi hermanito. Tengo un hermano menor que yo. Tuve una niñez muy bonita jugando casi en la calle, estando en un lugar muy caliente, hasta que volvimos a la ciudad cuando yo tenía por ahí 4 años. Luego crecí en Itagüí también hasta que mi papá se vino. Recuerdo muy bien cuando mi papá se vino. Realmente la ciudad a mí me parecía buena, era bien, tranquila. Yo creo que todo empezó como a ponerse feo cuando yo tenía por ahí 7 años, antes de que mi mamá se viniera, que sí veía cosas peligrosas, que sí veía gente que las mataban en la calle, afuera de mi casa. Era pesado, pero aún así habían muchas cosas bonitas. Jugábamos los niños en la calle, uno se iba solo caminando a la escuela, era muy cercana a la familia, era una familia muy grande, muchos primos por ambos lados, materno y paterno. Fue una niñez bien, o sea, overall fue una niñez bonita y en un lugar muy bonito, porque sí, nuestro país es muy lindo. Qué bonitos recuerdos. Sí. Pero bueno, cuando piensas en esa época, en tu niñez, ¿qué recuerdos piensas que impactaron más tu vida? Definitivamente lo que más ha impactado mi vida fue cuando mi mamá se vino para Estados Unidos. Yo creo que ella no nos dijo, nunca nos contó, bueno, a mí no me contó, pero yo creo que tampoco ni a mi hermana mayor, que se iba a venir para Estados Unidos. Entonces yo recuerdo que un día yo me desperté y como un día, no sé si era un sábado, no sé, pero recuerdo que ese día no tuve colegio, no tuve escuela y yo estaba buscando a mi mamá. Yo era, ¿dónde está mi mamá? Mami, yo era gritando el nombre de mi mamá y ella no estaba. Entonces yo creo que para mí ese recuerdo de como casi sentir que ella se hubiera muerto, ¿cierto? Porque era como nadie me daba explicación. Me acuerdo que mi tío, un hermano de ella y la esposa de él, mi tía Consuelo y mi tío Alfonso, como que me miraban y no me decían nada. Me imagino que después me dijeron, yo no recuerdo, pero sí, ese yo creo que fue uno de los recuerdos que más impactaron mi vida, fue cuando mi mamá se vino, porque yo creo que yo ahí
Cambié totalmente. Mi vida cambió desde un antes de que mi mamá se fuera y un después. Como que yo era una Beatriz, niña Beatriz, súper alegre, como una niña muy normal que jugaba en la calle y me volví una niña callada y muy reservada. Y apenas tenía como 7 años tal vez. Wow. De las cosas que hace nuestra historia de emigrar. Así es, y que cuando nuestros padres migran es bastante difícil. Bastante. En ese entonces no sabías entonces cuándo te ibas a encontrar con tu mamá, ni cómo iba a ser ni idea de que después ibas a emigrar tú. Claro, y si ellos, igual, como te dije antes, Janet, yo no recuerdo muchas cosas. Yo creo que cuando el trauma afecta mucho nuestro cerebro, pues ahora que uno aprende un poquito eso y por lo que yo he estudiado, y yo siento que hay muchas cosas que yo tengo como lagunas, como que no, hay cosas que me acuerdo muy bien y hay cosas que yo no recuerdo para nada. Una cosa que yo no recuerdo es haber hablado con mis papás nunca en el tiempo que ellos estuvieron aquí. Y lo más seguro es que sí, o sea, yo estoy segura de que ellos me llamaban y yo hablaba con ellos, pero yo no lo recuerdo. Entonces, el venir a este país, la idea sí recuerdo que empezó como cuando yo tenía 10 años, como era como noviembre, diciembre, que mi mamá mandó un dinero para que nosotros nos viniéramos y nos robaron el dinero. Entonces ese diciembre recuerdo que mi hermana Dora me dijo a mí, este diciembre no van a haber regalos. Así me dijo ella. Entonces yo recuerdo que ella, yo no sé quién le dio cuántos miles de pesos, que pues realmente no eran nada, y ella se fue a la esquina que había como una tienda y me compró un brillito para los labios, y a mi hermano le compró un carrito chiquitico de esos para que al menos tuviéramos un regalo de Navidad. Ese fue nuestro regalo de Navidad. Y hay una foto, porque eso sí lo recuerdo, de todos los primos y todos con bicicletas y con esto y con lo otro, y mi hermano y yo como con una cosita y yo sé que eso no es nada, pero yo era una niña, o sea, uno no entiende el por qué todos mis primos tienen regalos y yo y mis hermanos y yo no tenemos nada. Y esa fue, ahora que estoy mayor, pues entiendo que en ese momento mis papás, todo lo que habían ahorrado, bueno, hay muchas teorías sobre quién fue el que nos trajo, entonces no voy a hablar mucho de eso ni indagar, pero pues el dinero supuestamente que nos mandaron lo robaron. Entonces ese era el dinero que nos iban a dar para venirnos mis hermanos y yo para acá, pero no funcionó. Entonces esa fue como la primera vez que yo escuché nos vamos para Estados Unidos. Entonces tuvimos que esperar un año más para que mis padres ahorraran un poquito más de dinero, y la segunda vez pues obviamente sí funcionó porque a los 11 años llegué a este país. Wow, increíble. Mira, yo de prima estoy aprendiendo junto con ustedes de todas estas historias. Sí. Tampoco la conocía. Entonces, bueno, según la historia que acabas de narrar, viajaron un año después. Sí. ¿Qué significó emigrar en tu vida en ese momento cuando llegaste aquí? Yo creo que como uno es tan pequeño, uno no entiende, no sé si eso le pasa a todos los niños, hoy en día hay mucho más información, pero imagínense en los 90, a principios de los 90, era el 91, yo pensaba que el mundo mío era Colombia, que todo, o sea, Colombia era el planeta entero, ¿cierto? Entonces, como imaginarme Estados Unidos, si yo veía películas de acá, entonces uno tenía como una imagen de lo que era Estados Unidos y todos los niños en estas escuelas con ropa normal, y uno allá en Colombia, pues en ese tiempo era con uniforme, cosas así, y el llegar allá, y yo llegué aquí a New Jersey, yo creo que igual que casi todos mis primos, sí, yo creo que toda mi familia, fue algo como que no sabía todavía cómo entenderlo. Yo pensaba que no era tan lejos, y obviamente súper lejos, uno necesita un avión, pero uno no, a esa edad todavía no entiende la magnitud de ese cambio, porque uno no sabe la diferencia de culturas, cómo es de importante un lenguaje, aunque uno entiende que hay otros lenguajes en el mundo, pero en ese momento uno no tiene ni la menor idea de cómo le va a cambiar la vida a uno, ni la menor idea, definitivamente. Así es, sí. Definitivamente así es. Cuando llegaste acá, ¿llegaste a pensar qué fue lo más difícil de dejar allá o tampoco le hacías como énfasis a eso? Cuando yo llegué en el invierno, era súper frío. Yo nunca había experimentado un frío tan berraco. Y bueno, en Colombia decimos berraco, es como muy fuerte, demasiado duro. Y recuerdo ese frío tan intenso que yo ni en Sonsón, que Sonsón es un pueblo donde es mi papá y la familia de mi papá, que es frío, y uno cree que eso es muy frío, pero ese frío de noviembre, de casi diciembre,
Oh my God, o sea, yo decía, ¿qué es eso? Uno sentía que la cara como que se le iba a partir a la mitad, nunca había sentido. Entonces, desde el principio sentir la diferencia de clima o sea, fue como que me chocó entrar a un carro luego que tenía el heater, ¿cómo se dice el heater? Pues como Calefacción. la calefacción. Yo dije, wow, o sea, como estoy en el futuro. Yo en mi mente chiquita decía, wow, este carro calienta enseguida. Yo me sentía como ya está, tal vez este carro vuela. Yo ya me imagino, ustedes saben, uno de chiquito, qué pecado. Uno de chiquito con su imaginación tan grande. Pero definitivamente lo que yo más extrañé fue las luces, porque yo llegué a un pueblo llamado Manasquan, que es un pueblo costero, digámoslo así, de New Jersey, y todo es oscuro. Llegamos en la medianoche y no habían luces. En cambio, yo me acuerdo que pues en la ciudad, en Itagüí, en Medellín, siempre había muchas luces, habrían luces en las calles y aquí todo era apagado. Yo decía, pero ¿qué es esto aquí? ¿Por qué no hay luces en la calle? Y en verdad no, así son los pueblos aquí, son bastante apagados, las calles eran muy grandes. Pero lo que más yo creo fuerte me dio es no estar con mi hermano mayor. Yo creo que eso fue para mí en ese corazón de 11 años y en esos sentimientos y emociones que aún yo no entendiera, ay, ¿dónde está mi hermano Jairo? Entonces para mí eso fue, yo creo, lo más duro, lo más duro. Yo no sentía ese amor por mis papás porque yo no los conocía, o sea, yo los dejé muy pequeñas. Yo estaba muy pequeña, entonces como que no había esa conexión, entonces yo como que extrañaba mucho y yo decía, yo quiero ver a mi hermano, yo lo extrañaba. Yo la verdad no lo quería dejar, yo no me quería venir, o sea, a mí me forzaron prácticamente a venir, y yo creo que eso fue una de las cosas que yo más extrañé. Bueno, una de las personas que yo más extrañé fue a mi hermano mayor, definitivamente. Bueno, esta es de las historias que narramos y que decimos que queremos hablar, porque definitivamente estas son las cosas que poco se habla. Correcto. No, es que Estas son las historias de las que no contamos, los sacrificios que hacemos. Sí. Y la gente a veces piensa que sacrificios es siempre algo material y no se dan cuenta de que esto también son sacrificios. Y el haberte alejado de tu hermano definitivamente sí debe haber sido muy difícil. ¿Hubo algún momento en el que te diste cuenta de que tu vida iba a ser diferente por haber emigrado? O sea, ¿hubo algo en especial que impactó? ¿O? Yo creo que al entrar al colegio, cuando yo entré a sexto, aquí el calendario es diferente al que yo estaba en Colombia. Entonces en Colombia yo había terminado sexto, que en Colombia le llamamos primero de bachillerato, aquí no, aquí es middle school. Entonces cuando yo terminé sexto, entonces, terminamos como en diciembre, ¿cierto? O en noviembre. Y luego aquí se empieza en septiembre. Entonces yo entré a sexto en febrero. Yo tuve que repetir porque en verdad iba a ser solamente de febrero a junio. Entonces no me iban a poner en séptimo y yo estaba muy pequeña también para estar en séptimo. Entonces cuando yo entré en el colegio, yo creo que yo dije, pucha, o sea, ¿qué es esto? O sea, para mí eso fue como que me hubieran pegado una cachetada, porque yo llevaba como esas ganas de tener amiguitos, porque yo ya llevaba todo diciembre, todo enero y parte de febrero encerrada en la casa. Mis papás, pues yo no sé, la verdad no puedo hablar por ellos, no sé por qué se demoraron tanto para que nosotros entráramos al colegio. Me imagino que porque querían estar con nosotros o no sé, yo no sé. Entonces yo estaba como muy súper como contenta, voy a tener amiguitos, voy a jugar, voy a tener todas esas experiencias nuevas, y apenas yo entré al colegio y me trataron mal desde el primer día y no había nadie que hablara mi idioma. La gente me miraba raro por cómo yo me vestía y yo ahí me di cuenta, aquí esto esto va a ser más difícil de lo que yo pensé, y ahí creo que sentí como el impacto de la soledad y de que estoy en algo que nunca me imaginé que iba a estar y que aquí voy a sufrir bastante. Desde el primer día del colegio me di cuenta que aquí mi vida va a ser diferente. Ya, y apenas tenía 11 años, pero definitivamente me di cuenta ahí, aquí, ya, yo no sé, o sobrevivo o voy a ver qué, pero sí, ese día yo me acuerdo, llegué llorando a mi casa y yo no le decía nada a nadie, pero yo decía, yo no me quiero quedar, yo quiero que me vuelvan ya a Colombia. O sea, yo le decía a mis papás inclusive, yo me quiero ir para Colombia, regrésenme a Colombia, por favor, yo no quiero estar aquí más, por favor. Eso fue terrible.
Wow. Y eso fue horrible, ay Dios mío. Uno se ríe por no llorar. Uy, hijo de puta, Sí, sí. o sea, mi pregunta siguiente era cómo fue la escuela para ti en otro país, pero ya veo Horrible. que no fue la mejor. No nos tocó. Es que en los noventas en esta área, pues donde nosotros llegamos, en esta área de New Jersey, porque no era el norte. O sea, la gente tal vez, no sé qué pensarán de New Jersey, pero New Jersey es un estado muy pequeño y el norte de New Jersey, que queda en Nueva York, sí puede ser más habitado por latinos hace muchos años, pero nosotros estamos más como en el centro, ¿cierto? Y muy cerquita a la playa. Entonces, en esos tiempos sí habían latinos, pero no estaban en las escuelas. Yo creo que eran más los adultos que trabajaban sin familia. Nosotros realmente éramos, bueno, mis hermanos y yo fuimos como uno de los primeros en esa escuela de ser hispanos. ¿Hay algún otro momento, aparte de la escuela, obviamente porque estamos hablando de esta vida que llevamos aquí ya de tantos años, que tú recuerdas que te sentiste diferente? O sea, sí, ya obviamente el impacto de la escuela fue grande, pero hubo en algún otro momento o en alguna otra etapa de la vida en la que también te tocó como inmigrante sentir esa cachetada, como decías. Sí, muchas veces yo me acuerdo que ya llevaba yo un tiempo acá, yo creo que ya llevamos unos 5 años en este país y mi papá, nos volvimos los traductores de los papás porque así, aunque uno no hablaba muy bien inglés desde el primer año, bueno, tradúzcame pues, ya usted lleva un año en este país, hágale pues, y uno, pero ¿qué? ¿Cómo va a traducir si todavía no lo sé muy bien? Pero bueno, como, no sé si fueron por ahí, tuvo que ser menos, por ahí en el 3 o 4 años después, nosotros nos queríamos mudar de Manasquan porque vivíamos en un. Parce, es que eso es otra cosa, de vivir yo en un apartamentico, o sea, nosotros no éramos ricos en Colombia, claro que no, por eso estamos aquí, pero vivíamos más o menos cómodos. Aquí llegamos a vivir en un apartamento de 2 cuartos y un baño, súper pequeñito, en un segundo piso, lleno de cucarachas, que no estoy diciendo que mis papás eran sucios ni nada que ver, sino porque era un apartamento muy viejo y vivíamos como 10 personas en ese apartamento, súper pequeño. Nosotros 5, éramos mis hermanos, mi mamá y yo, mi mamá y mi papá y yo, en un cuarto los 5, luego en la sala vivían tus papás, los papás de Janet, o sea, mi tío y mi tía, y en otro cuarto vivían 2 muchachos más que rentaban. O sea, imagínense cómo vivíamos de estrechos y en un solo baño. O sea, era pues vos te acordás de ese apartamento, eso era una cosita de nada. Bueno, usted también vivió en un apartamento, eso lo exploraremos más la próxima semana. En el próximo episodio Sí, hablaremos del mío. exacto, pero, o sea, la incomodidad, y ya empezó, su papá y su mamá se fueron, pues mis tíos se fueron yo creo que para ese mismo primer piso, luego se fueron los otros dos, entonces ya quedamos todos en esa casa, pero luego llegó otro tío y llegó otra prima por parte de mi mamá. Entonces, aún así ya estábamos creciendo, yo tenía 13, 14 años y mi papá dijo, nos tenemos que ir de aquí. Fuimos a un lugar a buscar, como esos lugares donde donde le buscan a uno casas para rentar, y eran gente blanca, oficina. ajá, gente blanca. Y miraron a mi papá y a mí y me dijeron, no, aquí en Manasquan no hay espacio para ustedes. Entonces mi papá me dijo, ¿qué dijo? Yo le dije que aquí en Manasquan no hay rentas para nosotros. Entonces él dijo, ¿cómo que no hay rentas? Pero si usted ni siquiera ha mirado. Entonces yo le dije eso a ella, pero le dije en inglés, pues en mi poquito inglés y inglés de niña de 13 años, no, que mi papá dice, pero si usted no miró, es que no tengo que mirar, yo sé que aquí no hay rentas para gente como ustedes. Oh my God. Sí. Y entonces yo me quedé como que, pero que, o sea, uno piensa que uno es igual, ¿verdad? Porque yo vengo de un país donde todos nos parecemos mucho, pues sí, somos colombianos, y uno llegar aquí cuando ya lo miran a uno y dicen, usted no es como nosotros, y no lo queremos aquí en este pueblo. Entonces mi papá dijo, bueno, muchas gracias, y nos fuimos, pero yo sentí la rabia de mi papá, pero también la impotencia, y yo sentí como esa vergüenza. Es cierto, como esa vergüenza de que no sabía si era porque yo era hispana, no sabía si porque me veía pobre, o sea, habían un montón de ideas porque yo como chiquita, todavía estábamos adolescentes muy pequeños, uno decía, Dios mío, pero sí me sentí como, pues yo aquí, yo no soy de acá, o sea, en ese momento yo decía, es que aquí no me quieren, aquí yo soy la rara. Definitivamente invito a la gente que tengan estas conversaciones en las casas, porque Sí. igual yo estoy igual que todos los que están escuchándonos en estos momentos teniendo por primera vez esta conversación con mi prima. Uh-huh. Y que nunca hemos hablado, sí, y nunca hemos hablado, pues uno como que no se sincera con estas cosas porque uno dice, bueno, nos pasa a todos, ¿qué más podemos hacer? Vinimos aquí,
pero me parece tan liberador contar estas historias por primera vez, porque en verdad uno las guarda y ahí las pone como en esos file cabinets, como en Sí, en esos archivos. esos archivos y uno dice, bueno, es que son cosas que pasan, Y pero definitivamente sí son duras. ese es el propósito de esto, de liberarnos, de sacar todas estas cosas, porque yo, por ejemplo, como tu prima que soy, y que viví también, o sea, yo llegué muy poquito después de usted, y nunca supe nada de estas historias, y quizás muchas veces uno pensaba como, ay, mi prima tan creída, o uno a veces no se ve con ella, y no sabe las historias que ella vive en el día a día. Yo no sabía estas historias y más adelante van a escuchar las mías también y probablemente también va a ser nuevo. Claro. Y qué triste, o sea, sí invito a la gente que de verdad tengan estas conversaciones y ese es el plan, sanar mientras liberamos todas estas cosas que vamos conociendo. De las veces que fuimos humillados, porque prácticamente eso es una humillación. ¿Cómo te van a decir de una vez que no cabes aquí sin mirar siquiera el sistema? Y nos tuvimos que ir de ese pueblo. No hubo manera de encontrar en Manasquan, porque yo no me quería pasar de colegio. Yo tenía miedo otra vez volver, al menos no tenía amigos, pero al menos ya sabía cómo manejar la situación. Me va a tocar irme para otro colegio, otra vez o sea, empezar de nuevo, no. Pero sí, nos tocó irnos de ese pueblo porque no había cabida para nosotros. Entonces, bueno, me imagino que la pregunta que viene a continuación va muy con esto, porque como dijiste, ya tenías el rol de traducir, ya tenías que ir a traducir para tu papá, ya ellos están ahí esperando como mija. ¿En algún momento sentiste esa presión que tenías que ayudar a tus papás? O sea, era como que esto cuando se volteó o cuando ellos en vez de ser los que me hacen por mí, yo ahora soy la que hago por ellos. ¿Cómo eso impactó tu vida? No, y yo digo que eso cambió, yo sentí esa reversa en los roles desde que llegamos a este país. O sea, desde el día uno, porque mis papás trabajaban todo el día. O sea, ellos se iban a las 3 de la mañana y volvían yo cuando ya estaba yo dormida. Entonces a mí me tocó ser como la que cuidaba a mi hermanito, porque mi hermana también empezó a trabajar. Ella tenía 16 años cuando ya llegó aquí, tenía 15, pero a los 2 días cumplió 16. Y ella desde que llegó aquí, pues empezó a trabajar después del colegio y todo. Y yo a los 11 años todavía no trabajé. Yo estaba cuidando a mi hermano porque él es 2, 3 años menor que yo. Entonces como que empieza a cambiar ese rol de yo ser la que cuida a mi hermano, la que está en la casa tratando de hacer comida. Yo no sé si yo no sé cómo yo no quemé la casa, pero no la quemé. Entonces como tratando de hacer cosas que a mí no me tocó nunca hacer en Colombia. Yo no era la hermana mayor, la que le tocó más fue a mi hermana mayor desafortunadamente, pero a mí nunca me tocó ese rol. Y entonces luego cambiar eso desde el principio y mis papás, yo creo que son muy parecidos a los tuyos. Desde que yo tengo 12 años me pusieron a trabajar. Yo digo que me pusieron porque yo a los 2 años no tenía ni idea y no podía tomar mis propias decisiones. A esa edad uno todavía está muy pequeño. Y ellos desde los 12 años yo empecé a trabajar mi primer trabajo fue trabajar con mi mamá en un restaurante que ella trabajaba, luego limpiando con mi papá porque él quería abrir su restaurante. ¿Cómo iba a decir? ¿Cómo se iba? Compañía de limpieza. Yo no sé por qué estoy pensando en restaurante. Y entonces estábamos como manejando esto de que ayudarle a mi papá, limpiando con él y estudiando, o sea, como sintiéndome muy adulta cuando todavía era una niña de 12 años. Y es algo que cabe recalcar. Te quedaste sola en Colombia, o no sola, pero ellos se vinieron sin los papás. Sin tus papás a los 7 años. Llegas aquí y de pronto en la mente traes, bueno, voy a encontrarme otra vez con mi papá, voy a tener esa protección y llegas y no la encuentras. Encuentras es como que, no, se voltearon los roles. Exactamente. Sí, se siente, especialmente el primer año se sintió muy solo porque todavía no había llegado nadie de la familia. O sea, tú llegaste como 2 o 3 años después. Yo tuve una amiguita costarricense que llegó 1 año o 2 años también después, un poquito antes que tú. Entonces empezaron a llegar un poquito después que yo, pero imagínese ese año para una niña de 11 años y otros niños. O sea, yo no puedo hablar por mis hermanos, pero sí tiende a sentirse muy largo, se tiende a sentir muy solo, demasiado solo. ¿En algún momento te sentiste como culpable o te llegabas a sentir como en algún desespero, dolor, algo como,
O si no de niña cuando llegaste en el proceso, ahora como emigrante, o sea, porque hay etapas. Probablemente, claro, cuando llegaste todo fue un impacto grandísimo, pero a medida que va pasando el tiempo, de pronto cuando llegaste a la universidad, cuando fuiste a otra escuela, ¿en algún momento empezaste a sentirte como culpable o como sola o Sí, todos esos sentimientos como claro, definitivamente yo creo que para mí el crecer aquí, uno tiende a sentirse muy solo y como hemos hablado también en el episodio anterior, que a mí me gustó mucho lo que tú dijiste, como si somos de aquí y de allá, pero para llegar a sentirse así toma mucho tiempo. Yo nunca me sentí de aquí, nunca me sentí de aquí. Nunca. La primera vez que yo pude ir a Colombia, yo estaba en la universidad, yo tenía 19 años, cuando yo tampoco me sentí de allá. Me sentí, y no que todo el mundo se portó muy bien conmigo, pero sí se sintió raro. O sea, sí se sintió yo, porque mis papás no estaban conmigo, mis hermanos tampoco. Se sentían mis primos, o sea, tú estabas aquí todavía. O sea, era como esa como desconexión. No sé si así se era bien en español, pero si no sentía esa conexión ni allá ni acá. Y uno dice, ¿por qué no puedo ser agradecida? ¿Cierto? María, debería ser agradecida. Tengo ya los papeles que tomaron casi 10 años, pero me salieron. Estoy en la universidad, o sea, algo que mis padres nunca pudieron hacer y lo tuve que hacer sola porque pues ellos no me ayudaron en nada, desafortunadamente no pudieron o no sabían, bueno, lo que sea. Entonces, pero si yo sí cargaba como esto de que sentía como y no era rencor, pero sí era como un sentimiento negativo hacia mis papás. Y me sentía mal por sentirme así. O sea, como fue pucha, yo debería ser más agradecida, yo debería de no sentir rabia por mis papás. O sea, pero en esa mente de que todavía no hay sanación, porque en ese momento yo no sabía lo que era sanación todavía, lo que era salud mental, eso tomó muchos años para yo entenderlo. Sí, hay ese montón de sentimientos de que, ay, pero ¿por qué no sos agradecida? Mira, ya todo lo que tenés y mira, estás en la universidad, pero yo tenía 19 años trabajando tiempo completo para pagar la universidad, para ir a la universidad, para pagar cosas de mi casa, ayudar en mi casa también financieramente. O sea, son tantas cosas que a uno lo cargan y aún así yo tengo que ser agradecida. sentías un agobio. Exacto, era como que fue pucha, yo ya no puedo más. O sea, esto era como, uno no quiere decir nada malo porque suena desagradecido, pero yo no sabía ni qué decir. O sea, es un sentimiento bastante fuerte que yo siento que uno no lo habla porque no quiere ser juzgado, ¿cierto? Ni siquiera con los hermanos, porque uno no quiere decir como que, ay, yo me siento así, yo tengo rabia contra mis papás o yo tengo rabia por vivir aquí o porque me trajeron aquí. Porque tal vez mis hermanos pueden decir, pero ¿qué hubiéramos hecho en Colombia? Nos hubieran matado en Medellín, o vea todo lo que ha pasado, o tal vez seríamos unas madres así, o no estaríamos llenas de hijos. Y yo, pero no es verdad, tenemos muchos primos que vienen en Colombia que son profesionales, tienen una vida bien. Entonces yo creo que sí, eso me costó mucho, yo estoy muy bien con eso, pero sí, yo tenía mucho rencor, yo tenía mucha rabia y mucha vergüenza, y también me daba como ese sentimiento de que no puedo decirlo porque tengo que ser agradecida. O sea, un montón de sentimientos que uno todavía estamos explorándolo en esta etapa de nuestras vidas. Y cabe recalcar en este momento de que si alguno de ustedes que nos está escuchando se siente así, no se sienta culpable. Es parte del proceso. Correcto. Y está bien, está bien sentirse así porque definitivamente, como Beatriz acaba de explicar, el salir del país no fue una decisión de ella. Sí, entonces es normal que pueda sentirse así y qué bueno que puedas hablar de este tema ahora y que puedas decirlo y no es con la intención de lastimar a nuestros papás ni de dejarles saber que, ay, es que estábamos enojados con ustedes. No. Existía ese sentimiento porque existía, claro, pero claro, no era culpa de ellos. Exacto. O sea, no fue que ellos intentaron lastimarnos, ellos también hicieron lo mejor que pudieron, pero eso no quita que usted como ser humano lo sienta. Claro. Y está bien. Y está bien. Y yo creo que por eso es tan bueno tener esas conversaciones, hablarlas y escucharlas, porque yo estoy segura que hay muchas personas que pensaron y sintieron igual que nosotras, igual que yo. Hay muchas personas que emigraron de pequeños que todavía están tratando de sonar y yo
nosotras conocemos a muchos que llegaron aquí a los 90 y que estoy segura que todavía están lidiando, que ya tienen la edad de nosotras, están en sus 40, en sus 50 y están todavía lidiando con esas pérdidas, porque uno pierde tanto cuando migra, gana un montón también, pero hay tantas pérdidas y uno nunca las habla, uno nunca las procesa, uno piensa que está mal y me gustan mucho estos espacios porque sí, a mí me duele hablar de eso. A veces yo le digo a mi prima como que eso estábamos hablando en estos días que Janet me decía, es que, pero ¿estás segura que quieres hacer esto? ¿Necesitas más tiempo? O mira a ver las preguntas. Y yo no, yo estoy preparada, hablemos, si me toca llorar, lloro, si me siento mal, si, ¿me entiendes? Y sí, antes de yo llegar ahorita a hablar con Janet, yo sí sentía ese malestar, porque claro, esas cosas uno no las habla todo el tiempo, esas cosas uno las habla realmente cuando, nunca, en qué espacios los habla uno, tal vez ahora con la terapia, pero a veces uno habla de las cosas más del presente que del pasado, porque pues hay cosas que no le pasan también en el presente. Entonces sí, pero estos espacios son muy importantes. Y qué bonito que podamos sentir esta compañía, porque al ustedes escucharnos y empatizar con esta historia, darse cuenta de que si usted lo está sintiendo allá afuera, que nos está escuchando, no se sienta culpable. No se sienta culpable. Es un sentimiento que es legítimo, que es real y que usted tiene todo el derecho de sentirlo. Sí. Para eso yo creo que es como la forma de lo que decíamos, que queremos sanar, y es esto, haciendo esta liberación mientras hablamos y esperemos, prima, que de verdad que esto también te ayude a ti, porque de verdad que sí. Ahora, cambiando pues digamos un poquito como de si no hubieras migrado, porque estabas hablando pues de esto de que a veces pensaba como por qué me trajeron y así. ¿Alguna vez te sentaste a pensar, bueno, si yo no hubiera migrado, qué hubiera sido mi vida allá? ¿O nunca te pasó por la mente? Muchas veces. Muchas veces. Yo lo hablo mucho también con mi hermana, como que cómo hubiera sido mi vida en Colombia. Y a veces pienso como lo peor, como que no hubiera podido ir a la universidad, no hubiera podido ser una profesional, quién sabe, tal vez hubiera vivido mal. O sea, en mi mente está también eso, pero también en el otro lado pienso que yo hubiera podido tener una vida muy bonita, con muchas amistades. Por ejemplo, cuando yo voy a Medellín, yo me llevo muy bien con mi prima Ana, somos muy cercanas y ella a mí me fascina la vida de mi prima Ana, o sea, ella tiene una vida espectacular, o sea, tiene sus problemas, obvio, como todo el mundo, pero tiene una vida súper llena de cosas bacanísimas. Ella es profesora pública, tiene un montón de amistades, vive en un lugar muy bonito, siempre está haciendo cosas culturales, y Medellín es una ciudad tan bonita, y yo como que qué bonito, me hubiera encantado una vida así. No quiere decir que esa hubiera sido mi vida, pero a veces digo, hubiera podido ser mi vida. Yo tal vez hubiera podido también ser psicóloga en Colombia o, no sé, meterme en algo así, ¿por qué no? Pero eso es algo que, pues ya, ahí están en los pudiera haber sido y no lo son. Pero sí, muchas veces yo pienso en eso. No lo voy a negar, muchas veces sí lo pienso. Si pudieras volver a los 90 y tuvieras algo que decirle a la Beatriz de 11 años que llegó, ¿qué le dirías? Eso sí me da tristeza, a mí me da tristeza, a mí me da mucha tristeza esa niña de 11 años. Sí, me da mucha tristeza, porque se sintió muy sola. Y aunque estaba con mis hermanos, fue algo súper difícil. Y me sentí tantas noches sola, aunque estaba con mis papás. Y cuando entré al colegio me sentí aún más sola, llena de tantos niños como yo, de nuestra edad, pues de la edad de 11, pero se sentía como que nadie me quería. ¿Me entiendes? Yo sé que suena como bobo, pero no suena bobo, no es bobo, yo sé que no. Pero es como que sí, muchas veces me sentí tan sola porque pues mis papás trabajaban tanto para sobrevivir, porque es que ni vivíamos. O sea, nosotros nunca tomamos unas vacaciones, realmente nunca fuimos a ningún lado juntos. Entonces cuando pienso en esa niña, me da como mucho pesar porque era una niña con mucha tristeza, ¿verdad? Como para ser tan chiquita tenía muchas tristezas. La tristeza, yo creo que
el sentirse tan abandonada desde tan pequeñita de los papás, luego de sentir que abandonó a su hermano mayor, a la persona que ella, pues, que estoy hablando de Beatriz, la chiquita de 11 años, que la persona que ella más quiso fue su hermano mayor y no tenerlo con ella. Y pensar en ella me da mucha tristeza, pero yo le diría que, que ella va a hacer cosas muy grandes y que esto iba a pasar, o sea, que ella tenía que pasar por esto para poder cambiar vidas. Y eso es lo que a mí ahora me da como esa felicidad de decir, esa niña que le faltó tanto y que se sintió tan mal y tan vacía y de tantas cosas y tan chiquita que no lo merecía, cogió esa tristeza, la transformó y ahora está transformándolo en cosas muy bonitas. Entonces como que yo la abrazo, muchas veces abrazo a esa niña de 11 años y le digo, vas a estar súper bien y vas a llegar a llevar a la gente también a sentirse mejor. Yo abrazo mucho a esa niña de 11 años y también a la niña en Colombia cuando tenía 8 o 9 años que se levantaba, se despertaba sola en una cama a llorar porque se sentía tan sola, que sus papás no estaban y se sentía tan como si sus papás se hubieran muerto. Y yo abrazo también a esa niña y a esa niña yo creo que ya finalmente la sané, pero todavía estoy sanando a la de 11. Yo creo que por eso es que mmm, me da como que me da mucha tristeza recordar a esa niña de 11 porque sí era una niña que por dentro estaba muy triste, cuando yo nunca fui una niña triste, yo fui una niña cansona y juguetona, pero esa niña de 11 años le tocó crecer demasiado rápido. Bueno, yo que conocí a esa niña de 11 años, si pudiera volver a donde ella le diría que la admiro mucho, porque recuerdo cuando yo llegué acá, yo siempre la veía como una mujer, bueno, no, una mujer no porque éramos niñas, éramos unas niñas, pero yo la admiraba y la miraba como tan berraca. Y ahí sí, como dijiste ahorita, tan fuerte. Berraca para nosotros los colombianos es fuerte y pues sí le puedes dar el mensaje por mí, que la admiraba mucho y la admiro todavía. ¿Qué heridas todavía está sanando? Entonces sí, definitivamente esta de los Sí, yo, 11. yo pienso que el sentirse uno abandonado es una herida que no se sana totalmente, que se trabaja, sí, se trabaja. Pero sí, yo me sentí abandonada por mis papás, por los dos. Y todavía siento que la relación con mis papás nunca ha sido muy buena, y menos con la de mi mamá. Con mi papá yo creo que las cosas tal vez son un poco mejor que con mi mamá, pero siento que esas heridas de niña con mis padres, de hija, no las he sanado totalmente y las estoy tratando de sanar. A mí hablar de mi mamá y de mi papá, inclusive en terapia, me cuesta mucho. Me cuesta, me duele, todavía lo siento muy pesado, todavía estoy tratando de perdonar a mis papás, aunque nunca me han pedido perdón, pero estoy tratando de perdonar por mí misma, ¿no? Por mi propia sanación. Pero esas heridas de abandono todavía las estoy trabajando. 100% las estoy trabajando y toma mucho tiempo y me estoy dando, o sea, antes yo como que yo no quería, nunca me gustaba decir eso porque uno siempre, ¿cómo no vas a quererle a los papás? ¿Cómo vas a sentir esto por tus papás? Entonces, he tenido muchos, desafortunadamente muchas, no peleas, pero discusiones con mis hermanos, con otras personas cuando hablamos de nuestros padres. Es como, pero la mamá y el papá sí han hecho todo, pues, ay, ¿qué son esos? Nadie sabe la relación porque nadie ha vivido con uno ni vive dentro de uno. Entonces, como cuando alguien me dice o me quiere hacer sentir mal porque mi relación con mi mamá no es buena o con mi papá apenas está mejorando, yo no me voy a sentir mal. Porque nadie sabe y nadie ha estado en mis zapatos y nadie ha estado dentro de mí y nadie sabe la vida que me tocó vivir a mí con ellos, porque no son una vida desde chiquita, o sea, yo tengo 45 años, entonces son años y años de dificultad con mis papás, no solamente porque me abandonaron, o sea, eso también tiene mucho que ver como ellos reaccionaron cuando yo ya estaba creciendo, que no fue muy positivo. Entonces yo creo que eso sí sigue sanando, esas heridas del abandono todavía las estoy trabajando. Y yo quisiera aplaudir el hecho de que reconozcas esas heridas que hay ahí, porque definitivamente de eso se trata este espacio, de que abramos nuestro corazón, de que estas historias no sean solamente
las cositas bonitas, el llegar y encontrar edificios y encontrar todo esto, es la cruda realidad de lo que vivimos los que llegamos acá cuando llegamos pequeños. Sí. Y qué bueno llamar también a los papás que traen a sus niños pequeños a que tengan un poquito más, no, un poquito no, que tengan mucha más conciencia de que ellos están pasando también por un proceso. Sí, definitivo. Y es muy necesario la comunicación en familia. Definitivamente el hablar es importantísimo y qué bueno llamar a las personas a que nos concienticemos de eso. Claro, qué bonito hubiera sido eso, o sea, para los que están escuchando y escuchando mi historia, que obviamente estamos hablando de pedacitos, ¿cierto? Porque nuestras historias son llenas de muchas cosas. El colegio, los colegios para nosotros cuando estuvimos en el colegio y en la escuela fue muy doloroso. Yo nunca tuve amigos en el colegio. La gente aquí donde nosotros somos fueron bastante racistas con nosotros, fue bastante fuerte, fue bastante pesado. Trabajar desde tan pequeñas, yo como les digo, desde los 12 trabajando, entonces uno no crece como un niño típico a esa edad, lo que uno necesita a esa edad, ¿verdad? Tener amiguitos de la misma edad, socializarse un poquito más, que salir allí, que conocer otras cosas. Nosotros, bueno, en mi casa no hubo esa oportunidad, no la hubo, no la tuvimos. Y qué bonito hubiera sido, y eso se lo digo también a los papás, que traten de involucrarse en el colegio de los niños. O sea, no pueden esperar que un niño un año que llegue aquí, que eso lo escucho también en mi colegio con mis otros estudiantes, que me dicen, a mi mamá y mi papá piensan que yo después de un año ya debo hablar inglés perfectamente. O sea, eso no es posible. O sea, primero que nada, hoy en día hay mucha gente que habla español ya. No es como cuando nosotros vinimos en los 90s, que de por sí nos tocó aprender inglés, pues ahí mismo, porque no habían clases de inglés como segunda lengua. A mí no me tocó clase como inglés como segunda lengua, jamás. A mí es métase a una clase donde todo el mundo habla inglés y quédese sentada a ver si usted entiende algo y uno... que entendí el yes y entendí el no. Y uno dice, Dios mío, lo único que entendía yo era la clase de matemáticas, porque números son internacional, pues es el lenguaje internacional. De resto, mi hijita, yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo, absolutamente nada, pero aprendimos y aquí estamos. Entonces por eso a los papás les digo, paciencia con sus hijos, porque yo sí escucho eso mucho, paciencia. No solamente están lidiando con aprender un nuevo lenguaje, pero una nueva cultura y estar en un nuevo lugar donde todo es tan diferente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Y encima acabaron de dejar una vida atrás, todos los amigos, el barrio, la escuela, o sea, todo lo conocido lo dejan atrás y están encontrando algo nuevo. Entonces, es como, yo digo, es como un luto porque se muere esa vida anterior. Y yo siempre digo, eso es como ese luto, porque en verdad sí se nos murió la vida de antes y estamos en otra vida diferente. Entonces, ese luto es difícil, es muy difícil de pasar y de vivirlo algo nuevo, porque estamos todavía sufriendo por algo que dejamos atrás. Bueno, y yo creo que pues ya como para terminar, aunque vamos a aprender mucho más en el camino, vamos a poder conocer mucho más de Beatriz y también de mí en el proceso, en el próximo episodio. Sí. ¿Tú qué le dirías a un niño que está migrando hoy? Pues depende de la edad. Yo diría que si es un niño preadolescente como yo, es que es tan difícil porque es tan pequeñito, pero yo le diría que va a estar bien. Que aunque le dé miedo, porque van a haber momentos de mucho miedo, que pida ayuda cuando se sienta como muy solo, que en los colegios hay muchos recursos. Yo a veces digo eso, yo hubiera podido pedir ayuda, pero pues uno no sabe. Pues yo sí le diría, si tienes miedo en el colegio, pide ayuda. Hay gente buena, hay profesores muy buenos que te quieren ayudar, hay secretarias que también te quieren brindar la mano, hay consejeros que te quieren ayudar. Entonces yo le diría a esa niña, a ese niño, que cuando especialmente en los colegios, que pida ayuda, que no le dé miedo, y aunque le dé miedo, porque a mí no me gusta decir no le dé miedo, porque ese sentimiento está ahí, pero que aunque le dé miedo vaya y diga, necesito ayuda, me siento solo, puedo hablar con alguien. Y yo sé que apenas a esa edad uno puede ser muy pequeño, pero ya se puede hablar, ya se pueden decir las cosas. Entonces sí, porque a los 11, 12 años ya uno está en middle school. Entonces yo sí diría, pide ayuda,
y di lo que sientes. Di lo que sientes con cualquiera que te quiera escuchar, sea un hermano, una hermana, sea un primo, un tío, alguien que te abra un poquito el corazón. Háblale, no te quedes callado ni callada. Yo creo que cuando empezamos a hablar, aunque no nos pregunten, que también los niños pueden decir, me siento mal, me siento triste, y espero que hayan personas mayores que tengan esos espacios y esos tiempos para esos niños y esas niñas. Ojalá que así sea. Sí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, prima o Beatriz, por compartir con nosotros tu historia, por permitirnos escuchar tu vulnerabilidad, tu trayectoria, tus logros, y por confiar en que tu historia le servirá de ejemplo, inspiración y quizás de sanación a alguien que hoy nos está escuchando. Estoy segura de que hoy muchas personas empatizamos contigo y entendemos más a fondo de que unidos somos más fuertes. Ay, gracias, Janet. Gracias por las preguntas. Gracias por tu empatía. Gracias por este espacio. Definitivamente hablar de esto es más duro de lo que uno se imagina. Uno sabe que es doloroso, pero sí es durito. Entonces yo quiero que hoy, como parte de sanar y parte de aprender un poquito sobre nuestra salud mental, me gustaría que termináramos con una respiración profunda, que es la que a mí más me gusta y es la que yo más uso en momentos como este, que me siento triste, que me puedo sentir un poquito movida, desregulada emocionalmente. Entonces los invito y las invito a todos ustedes a inhalar por la nariz. Entonces yo les voy a explicar cómo lo hacemos y luego lo vamos a hacer juntas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces vamos a inhalar por la nariz por 6 segundos, vamos a sostener la respiración por unos 4 a 5 segundos y luego vamos a exhalar por la boca por 8 segundos. La exhalación debe de ser mucho más larga que la inhalación, ¿ok? Entonces con esto en la mente, los invito y las invito a que, si se sienten cómodos, pongan sus pies en el piso, para que sientan el piso. Esto en inglés dice grounding. Yo todavía no he logrado descifrar cómo se irá en español, pero ground es piso. Entonces vamos a sentirnos como fuertes en el piso, todos sentados. Vamos a poner las manos en el pecho. Y los invito y las invito a cerrar los ojos si se sienten a salvo. Si no se sienten a salvo, miren hacia abajo a un punto fijo y vamos a inhalar por la nariz por 6 segundos. Vamos a sostener la respiración por 5 y vamos a exhalar por la boca por 8 segundos. Tratemos una segunda vez. Vamos a inhalar por la nariz por 6. 5, 4, 3, 2, 1. Sostengamos por 5, 4, 3, 2, 1. Y exhalemos por la boca por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hagamos una última inhalación. Una última respiración por 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sostengamos por 5, 4, 3, 2, 1. Y exhalemos por la boca por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ¿cómo te pareció, Janet? Ay, riquísimo. Esa respiración es la primera que enseño porque es la que más hago, es mi favorita, me ayuda bastante. Entonces, tratémosla de hacer esta semana, a ver cómo les va cuando estén en momentos así dolorosos o fuertes que necesiten respirar. Ese nos sirve bastante. Ahora, la próxima semana, para nuestro episodio número 3, nos vamos a enfocar en la historia de Janet, igual en su proceso migratorio. Yo voy a hacer diferentes preguntas, también no solamente de su proceso migratorio, pero también de su proceso de sanación. No se les olvide seguirnos por las redes y darle like y compartir. Janet, dinos por favor nuestros nombres en las redes, por favor. @Interdependientes Podcast. Nos pueden seguir en YouTube y en Instagram y TikTok. Muy bien, entonces ya saben, si ustedes tienen una duda, si quieren hablar de su caso, de su historia, nos pueden escribir en cualquiera de esas y nos encantaría que nos volviéramos a escuchar la próxima semana. Gracias por escucharnos. Nos vemos. El dolor de lo que dejo, el temor con que me voy,
la ilusión que me sostiene cuando duela el corazón.